Arranco pidiendo disculpas, de entrada nomás, porque quiero compartir una breve historia que necesariamente me tiene como protagonista y esto me suena un poco no demasiado grato, pero bueno, en este caso es inevitable porque creo que esta historia me puede permitir eh, iniciar, digamos, el desarrollo del tema que hoy quiero tratar. Hace unos cuantos años, cuando trabajaba yo en la supervisión de educación especial en nuestra ciudad de Esquel, llega un informe de una escuela rural, no muy distante, unos 40 y pico de kilómetros nomás, pero zona rural, acerca de un pibe, de un alumno del primer año de primaria, de 6 años, estaba bien en la edad. Y en ese informe se pedía la intervención del área nuestra, por cuanto el chico mostraba una conducta taciturna, introvertida en extremo, muy poca comunicación, y que no podía avanzar en los aprendizajes que a esa altura, mitad de año más o menos, ya el resto de los chicos era de esperar que pudieran ingresar en los contenidos que se tratan a ese nivel. Y que por lo tanto, adecuadamente, la docente de este pibe, la dirección de esa escuela, nos pedía que nos acercáramos a ver qué podíamos aportar. Bueno, rápidamente, en unos días, pude llegarme hasta esa localidad y presentarme en la escuela. Resulta que justo ese día el chico había faltado. Bueno, les pregunto ahí a la dirección de la escuela si me podían acercar hasta la casa, a ver si podía verlo en la casa, a ver qué le estaba pasando de paso, ¿no? Efectivamente, voy a la casa, me llevan a la casa de este chico, vamos a decirle Juan, porque Juan es un hermoso nombre que cae bien. Bueno, a la casa de Juan. La casa de Juan era un predio de mediano a pequeño, pero más o menos mediano, yo diría, con una casita muy modesta. Y en la puerta de la casa, en una silla típicamente de campo, estaba sentado un señor mayor, bien mayor. Bueno, me acerco, me presento, le digo mi nombre, le digo que yo no soy ni magíster, ni doctor en nada, ni licenciado en nada, soy un maestro. Digo, bueno, soy un maestro que viene de Esquel, que fue a la escuela a conocer a Juan, y me dicen que faltó, entonces me acerqué acá, si usted me permite, eh, para conocerlo, para charlar con él, para ver cómo le va en la escuela. Le pregunto, bueno, ¿quién es él? Me dice que es el abuelo. Y que justamente los padres de Juan habían tenido que atender una situación y por ese motivo ese día había faltado a la escuela. Y que él estaba a cargo del chico. Bueno, le pido su autorización para conocerlo, ver dónde estaba, qué estaba haciendo. Me lo concede amablemente y me dice que Juan anda por ahí jugando. Bueno, lo llama y aparece Juan, chiquitito, andaba con un perrito. Bueno, también me presento a Juan, digo, me llamo de tal manera, soy un maestro, quiero charlar con vos, a ver cómo te va en la escuela, conocerte. Bueno, y empezamos. No lo voy a hacer muy larga la historia. Me empieza a mostrar cosas, Juan. Tenía unas gallinas, había unas gallinas, eh, y me va contando cosas. Me cuenta que a veces ponen más huevos, a veces no ponen ninguno, a veces ponen uno, a veces ponen mucho, a veces ponen pocos. Lo primero que observo es que está manejando
lo que se conoce como cuantificadores, es una noción prenumérica, mucho, poco, alguno, ninguno, uno, nociones intuitivas, prelógicas, ¿no? Pero además de eso, me habla de los pájaros, me cuenta de pájaros, y resulta que el chico supuestamente taciturno, introvertido, que no hablaba, tenía no solamente una capacidad expresiva, sino que una construcción de su lenguaje muy bien constituida, así que usaba las partículas pequeñas, el artículo, la preposición, la estructura de su palabra, de su oración, era completa. Segunda observación. Bueno, seguimos charlando y un poco jugando, sin la mediación de un escritorio, sin una batería de test, empezamos a cortar unas ramitas de distintos tamaños, las ponemos en el suelo y lo voy orientando para que arme una serie de menor a mayor, de mayor a menor, señalar cuál es el más grande, cuál es el más pequeño, intercalar una intermedia, y todo eso lo hace Juan. Agarramos unas piedritas y empezamos a armar conjuntos, incluimos, excluimos, los desarmamos. Bueno, todo esto, insisto, sin un escritorio de por medio, sin un guardapolvo. Yo estaba vestido así, de civil, digamos. Charlando con Juan y haciendo estas pequeñas actividades de corte lúdico para él, pero de corte técnico para mí, me despido, vuelvo a la escuela y le hago una devolución a su maestra, a su directora, de aquello que yo había observado en Juan. Que básicamente era que había dos Juanes sería. Un Juan en la escuela y un Juan en la casa. Pero Juan es uno solo. O sea, había dos comportamientos de Juan. Uno escolar y uno doméstico. Y que no había ningún factor, en principio, en las aptitudes de Juan, que le impidiera aprender aquellos aprendizajes instrumentales que se ofrecen en un primer grado de la escuela primaria. Leer y escribir, numeración y cálculo. Me vuelvo a mi lugar de trabajo y, por supuesto, les envío ya un informe escrito, formal, con mayores especificaciones de corte técnico, pero que no vienen al caso para nuestra charla de hoy. Que se trata exactamente de estos dos ambientes educativos que son el hogar por un lado y la escuela por otro, y que presentan asimetrías, pero también simetrías. La asimetría está dada porque los protagonistas de la actividad educativa en la escuela, los docentes, tienen una formación profesional, académica. Manejan técnicas, manejan enfoques, manejan conceptualizaciones, pero los protagonistas de la educación, llamémosle no formal, que sucede en la casa, que son los padres, que son los convivientes, no tienen todo esto. Realizan su tarea educadora a partir de sus intuiciones, sus experiencias, aquello vivido como hijos y ahora lo ejecutan como padres, bueno, pero sin tanta reflexión, esto en términos generales. Una acotación, cuando digo los padres, incluyo con este término genérico, el papá, la mamá, si son dos varones, son dos mujeres, es un varón y una mujer, no nos importa para este caso. Yo digo los padres y hablo de los progenitores, de los tutores, de los responsables de cada pibe, cada piba, genéricamente. Y acá viene el tema de la importancia de reconocer la simetría entre
los docentes y los padres. ¿En qué consiste? En que unos y otros son educadores. Está en una amiga que viene a visitarme y como hoy llueve, está dentro de la casa. Saluda. Tuve que interrumpir unos segundos porque mi amiga es sumamente inquieta y demandante y ni ella sabe lo que quiere. A decir verdad, seguramente ya lo sabe, el que no sabe entenderlo soy yo. Volvemos al tema. La simetría entre unos y otros es justamente ese, ¿no? Que ambos sectores, ambos protagonistas, docentes y padres, son educadores de esa misma persona, de ese único chico que es Juan, y todos los Juanes. Entonces acá es donde volvemos a lo que ya señalé en alguna oportunidad, la importancia del vínculo entre estos dos grupos de gente que educa al mismo pibe, los padres y los docentes. Es necesario que haya una fluida comunicación entre ambos. Y esta simetría, aquello que llamamos simetría, implica que no hay una situación de poder de uno respecto del otro. No hay una condición de autoridad del maestro, del docente respecto de los padres, ni tampoco a la inversa. Los padres no tienen la autoridad de decirle al maestro cómo debe enseñar determinada cosa, pero tampoco el maestro tiene autoridad para decirle al padre cómo tiene que tratar a su hijo, digamos así, generalizado, ¿no? Si esta comunicación surge de la iniciativa de los padres, en buena hora. Si son los padres quienes se acercan al mundo escolar para plantear sus intereses, sus inquietudes, en buena hora. Corresponderá a la docencia ser hospitalarios, receptivos, amables y escuchar con atención aquello que les dicen, analizarlo, intercambiar ideas, opiniones, puntos de vista. Pero si esto no sucede, debe ser un propósito de la institución escolar, de la educación formal, de sus actores, de los docentes, buscar esta comunicación. Uno lo ha visto como docente y como padre, ¿eh? Reunión de padres en la escuela. Bueno, van los que van, que no son todos, por las razones que sean, ¿eh? Porque no tienen tiempo, porque no tienen interés, por lo que sea. Bueno, y entonces en la reunión de padres muchas veces se los sienta a los padres en los asientos de los alumnos. Ya ahí empezamos mal, ya se establece una relación que no es la que corresponde. Los maestros se paran al frente y le hablan a los padres. Y le dicen que el currículum, que la matrícula, y muchas veces se expresan con una jerga que es técnica, que es hacia el interior de la escuela. Y que merece una traducción, un vocabulario de uso corriente. Y esto es fácil, esto no tiene ninguna complicación, se puede hacer. Si uno sabe de qué está hablando, lo pone en palabras fácilmente comprensibles por todo el mundo. Hay veces que pasan cosas peores, que se los reta a los padres. Y públicamente. A veces se los reta en privado. Y tampoco corresponde. No hay nada que retar. Uno no tiene la autoridad para retar. En esto consiste la simetría del vínculo. Y el respeto que deviene de esta simetría. Se han visto cosas peores. Reclamarle a los padres que deben la cuota de cooperadora. La cuota de cooperadora no es obligatoria.
Por lo tanto, cuando no hay una obligación no puede haber una deuda. La escuela deberá ser lo suficientemente seductora, mostrar, digamos, las bondades del aporte que libremente puede decidir hacer una familia, bueno, para que si puede hacerlo lo haga, pero de ninguna manera esto debe dar lugar a un reproche. Yo he visto cosas peores, he visto listitas de alumnos que deben la cooperadora pegadas en el vidrio de la puerta de un aula. Esto es terrible, pero esto ha sucedido, ¿eh? No sé si sigue sucediendo, pero doy fe de que yo lo he visto. Pero está el otro camino, y esto nos remite al episodio inicial, a aquella anécdota en esa escuelita rural. No necesariamente el docente tiene que jugar de local, puede jugar de visitante. En la medida en que él lo solicita amablemente, con claridad, diciendo sin ocultamientos cuáles son sus intenciones, visitar a la familia del alumno. Porque se ven cosas que en la escuela no se ven. Incluso se puede jugar en una cancha neutral, en un café, con un café de por medio, sin guardapolvo, sin escenografía institucional, la charla. Esto se puede hacer. Digo más, esto se debe hacer para asociar a aquel Juan de la casa con el Juan de la escuela. Uno debe pensar, volviendo a Juan, ¿cuál es la vivencia de ese chico locuaz, simpático, comunicativo, que se movía con esa soltura en su medio doméstico? ¿Qué le pasa cuando atraviesa la puerta de la escuela? En este caso, había un elemento para mi manera de entender las cosas que complicaba mucho más la situación de Juan. Que Juan asistía a una escuela pequeña que tenía grados, lo que llamábamos grados integrados, plurigrados, creo que llaman, algo así. Bueno, los 3 grados del primer ciclo, primero, segundo y tercero, estaban en un mismo salón con un mismo docente. Acá aparecen cuestiones presupuestarias de las que después quiero decir alguna cosita. Y esto era un agravante. Y Juan se ponía el delantal, el guardapolvo, pasaba a la puerta de la escuela y se convertía en ese chico que informaba a la docente y que informaba bien, porque era el chico que ella veía, taciturno, introvertido y con poca disposición al aprendizaje. Le ataña a la escuela el modificar aquellas cosas, el correr aquellos obstáculos que le están impidiendo a Juan ser aquel Juan, el Juan locuaz, que tiene sus estructuras de pensamiento suficientemente maduras como para aprender lo que creemos que debe aprender en un primer grado. Yo me doy cuenta que cuando planteo cosas como esta, le estoy asignando a la docencia más responsabilidades de las que ya tiene y que en muchos casos la agobian. Y acá viene la otra cuestión que no debe dejar de señalarse, que es el reconocimiento y la valoración de la tarea docente, que además debe expresarse en condiciones laborales y salariales adecuadas, convenientes, para que pueda asumir esta complejidad de la tarea. Hoy estoy autorreferencial, me van a disculpar, espero. Quiero contar 2 cositas.
En una ocasión, circunstancialmente, conocí un maestro que en Buenos Aires trabajaba en una escuela que dependía de la Embajada de Francia. Charlamos, por supuesto, intercambiamos figuritas, el maestro, yo maestro. En ese caso yo estaba en un lugar de la escala jerárquica bastante distante de él, porque él era un maestro de grado, yo no, ya no lo era. Bueno, su salario triplicaba el mío, pero además tenía años sabáticos en los cuales iba a hacer determinadas cosas de capacitación, curso, incluso algún viaje a Francia. Este es un caso. En otra ocasión, conozco una pareja, un matrimonio, de maestros de grado, de Suiza. Estaban recorriendo la Argentina en un año sabático. Bueno, no vamos a pretender tanto, pero pongo esto como indicador, porque en esos países no hay conflictos laborales con la docencia, porque se les asigna un reconocimiento, y ese reconocimiento se expresa en condiciones laborales y salariales acordes con el reconocimiento. En otra época en nuestra provincia, por ley, no estoy seguro que estuviera en la constitución original de la provincia, pero no sería extraño, pero sí por ley, el 25% del presupuesto anual debía estar destinado a educación. Una cuarta parte del presupuesto, con todo lo que implica, a nivel edilicio, a nivel de materiales y a nivel de salario. Bueno, un gobierno tras otro fue sancionando las famosas leyes de emergencia. Las leyes de emergencia le permiten al Ejecutivo ir tapando agujeros, tomando de el presupuesto que teóricamente se aprueba en legislatura, con la asignación de partidas de un lado para el otro. Por lo tanto, para educación, por lo general, nunca hay plata que alcance. Aún habiendo poca plata, establecer las prioridades adecuadas, convenientes, para que la educación tenga los recursos que necesita tener, los mínimos, entre ellos un salario correcto, adecuado, que exprese ese reconocimiento a la importancia de la educación. A veces también se cuestiona que muchos pibes van a la escuela a comer. ¿Y saben qué? Yo creo que es bueno que los chicos vayan a la escuela a comer. Por dos razones. Por un lado, para garantizar una base nutricional esencial para el desarrollo de la persona. Un chico mal alimentado es un chico que tiene problemas de desarrollo y problemas intelectuales. Por lo tanto, creo que es una responsabilidad del Estado garantizar esto. Y la escuela es un medio adecuado. Pero hay algo más importante, o tan importante como esto. No sé cómo cuantificarlo. Que es aquello que sucede cuando un grupo de personas se sienta a comer juntas. Con una condición: el maestro debe comer con sus alumnos, debe compartir la mesa, debe compartir la comida. A veces se ha visto que en los comedores escolares hay unas mesas largas donde se sientan los alumnos y por otro lado hay una mesa donde se sientan los docentes. No, eso no sirve. Deben sentarse a comer juntos, porque es una situación privilegiada para la comunicación, para el diálogo extendido, para hablar de aquellas otras cosas que normalmente no se hablan en la situación de clase. Y más aún, inexcusablemente, deben comer la misma comida. Maestros y alumnos, en la misma mesa, compartiendo el pan, el mismo pan. Hay un chiste que dice más o menos esto, que había un pibe que refunfuñaba, se enojaba, no quería ir a la escuela. Y la madre: tenés que ir a la escuela. Pero no quiero ir. Protestaba. La madre lo manda a la escuela y el pibe se va llorando, enojado, protestando. Termina el horario de clase y vuelve a la casa contento, alegre, riéndose. Y la madre dice: ¿viste que era lindo ir a la escuela? No, mamá, no te confundas. Una cosa es ir
y otra cosa es volver. Chao.